tire o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Ya el próximo programa estará conduciendo Florencia Calvo, así que va a levantar el nivel en cuanto a la conducción, porque en cuanto a los invitados, les aseguro que por delante tenemos un programón. Con gusto y sin más, recibo a José Perico Pérez. Perico, gracias por venir. No, gracias para mí. Qué gusto. Hace rato gustazo que no hablábamos, ¿eh? Es verdad, sí, hacía mucho que no estaba haciendo y que no venía acá, ¿no? Nombraste a Florencia, también otra gran amiga. Así que siempre fue un gusto venir a tu programa y estar acá charlando contigo. Perico Pérez es el editor y fundador de la librería Homo Sapiens y hace un par de semanas fue declarado personalidad distinguida de la cultura de Rosario. ¡Vaya, mi amigo! Sí, suena fuerte. Sí, creo fue una distinción que, bueno, que la recibí con mucho placer. Y agradecimiento, ¿no? Creo que uno, siempre digo, y el día de la entrega de la distinción, planteé eso. Creo que hay que ser una persona agradecida en la vida y bueno, creo serlo y agradecido a todos, porque uno no hace nada solo, lo hace con todo lo que es el equipo de Homo Sapiens de siempre, de la librería, de la editorial. Lo hace con los autores, porque hay autores, por ejemplo, habló Norberto Bollino, estuvo Fernando Avendaño, que fue el primer libro que publicamos, y que hoy, hace una semana, me dijo, bueno, antes de fin de año te entrego otro libro, y ya le publiqué 6, 7 libros, que es una satisfacción, ¿no? Haber editado hace 20 años a lo mejor a algún autor y hoy seguir editándole, eso me parece que marca un camino, ¿no? ¿Hay un salto histórico en Homo Sapiens o en vos, Perico, respecto del vendedor de libro al editor de libro, o fue una cosa conjunta? Empecé vendiendo libros, primero era casa por casa, en el 78, 79, después puse una pequeña librería con fotocopiadora, después saqué la fotocopiadora y me quedé vendiendo los libros. A mí me resulta muy placentero hoy, por ejemplo, hace mucho tiempo que estoy más dedicado, hace muchos años que estoy dedicado a la editorial, pero bajo siempre a la librería y me gusta encontrar con gente que conozco desde muchísimos años, de diferentes ámbitos, y te pregunta qué puedo leer o qué le puedo recomendar a mi hijo. Y eso me hace dar una satisfacción, recomendar algo que uno está leyendo o que leyó y que le ha gustado mucho. Sí. Entonces me parece que eso es como... El librero nunca lo dejé porque me sigue gustando, para mí resulta placentero entrar en la librería de uno o entrar a otra librería y ver y encontrar libros que lo sorprendan. Entonces me parece que eso... Pero el editor, hace muchos años que creo que estoy más dedicado a la editorial como editor que como librero. Me pasó en unos tantos viajes que hacíamos por América Latina, por diferentes países de América Latina, a vender nuestros libros, los libros que editábamos en Homo Sapiens. Y un día, en esos papeles que tenés que llegar de entrada a cada país, decían profesión, y bueno, un día puse editor. Entonces creo que ahí fue que consideré que de alguna manera, porque ser editor es un trabajo que tiene muchos vericuetos, que no es sencillo, que hay que saber qué, cómo y para qué se edita, porque es muy fácil. Hoy hace mucho tiempo que te traen o te envían por mail o vienen o dejan manuscritos de diferentes temáticas. El tema es que uno sepa, por ejemplo, voy a nombrar a un autor que para mí, desde el punto de vista editorial, es una gran satisfacción haber podido publicar. Dame que yo lo voy mostrando si vos haber publicado este libro. Esto es Antología Poética, Ernesto Cardenal. Porque Ernesto Cardenal, por lo que significa en la historia de América Latina, porque no solamente él es un escritor, esta es una antología poética, sino
un gran poeta de América Latina, sino que tiene que ver con toda su militancia, con la revolución en Nicaragua, con todo lo que fue el Frente Sandinista. Entonces me acuerdo que una vez estaba en Nicaragua, en la capital, estaba en Managua, estaba tratando de ofrecer en una librería que se llama Hispamer, muy grande, de un español exiliado ahí. Estaba vendiéndole los libros de educación y me decía, no, pero ¿cómo? Nosotros tenemos un perfil muy importante en formación docente. Me dice, no, pero si acá los maestros de casualidad que saben leer, ¿viste? Con toda una cosa peyorativa contra los docentes del lugar. Y le digo, bueno, pero siempre va a haber un sector, como pasa en todos lados, que puede estar más interesado. Y bueno, al final me compró algo de lo de educación, con mucha reticencia, y después con el tiempo me compraba cada vez que iba, una vez al año, te compraba. Y averigüé dónde se podía encontrar Ernesto Cardenal, porque para mí era importante poder verlo. Y me dijeron, mirá, está la asociación de, no me acuerdo cómo se llamaba, de poetas de Nicaragua, y fui ese día, al otro día ya después, a la tarde nos íbamos, y hablé, había una secretaria, y me dice, no, sí, mañana a tal hora va a estar, así que venite. Bueno, fui y lo conocí a Ernesto Cardenal. Y ahí le propuse la publicación de una antología en Homo Sapiens, y él lo pensó y me dijo, bueno, está bien. Yo seguí la gira, porque hacíamos a lo mejor 10 días de gira, y unos días después me envió una selección de lo que después fue publicada, la antología poética. Es decir, con una simpleza, Cardenal, que es un grande, pero con una simpleza. Entonces uno valora esos gestos y también valora poder haber publicado. Y después también, no solamente eso, sino después, cuando se hizo el Congreso de la Lengua, pude organizar en el Teatro Broadway una charla abierta para todo el mundo, con Ernesto Cardenal y Jorge Bocanera, otro gran poeta argentino, muy amigo de Cardenal. Y bueno, me pude dar ese gusto después de estar comiendo con él, estar conviviendo durante 2 o 3 días, varios momentos con Ernesto Cardenal. Bueno, ahí Ernesto Cardenal para mí es una síntesis, porque tiene que ver con la militancia universitaria, tiene que ver con el editor, tiene que ver con el lector. De haber leído a Ernesto Cardenal mucho antes de conocerlo, ¿no? Estaba pensando, Perico, en casi todas las profesiones y cuando tenés responsabilidad de ejecución aún más, habrás aprendido a decir no. Porque de todo lo que te llega, de todas las propuestas, seguramente se publican un porcentaje menor. Sí, sí, y lo que aprendí ¿Cómo se también... dice no? No, lo que aprendí, decirla, me parece que lo mejor es decirlo de una, es decir, si no quiere decir que si uno dice no, ese libro es malo o no sirve, y a lo mejor en otro lado lo publican y por ahí el libro funciona muy bien. Tiene que ver con el perfil editorial que uno definió para Homo Sapiens. Entonces, ahí, dentro de ese marco... Esa es una salida diplomática. No, pero es real, porque, por ejemplo, a ver, si a mí me traen un libro de electromecánica, no sé, y le digo, mirá, hay otras editoriales que van a editar mucho mejor que Homo Sapiens. Lo único que puedo hacer es poner el sello, pero eso no es editar, es un trabajo de imprenta. Creo que cuando uno definió el perfil editorial, que en el caso de Homo Sapiens tiene que ver con... la parte principal tiene que ver con formación docente, libros para los docentes. Eso es el perfil Como principal. genérico tengo que entender libros de educación. Son libros de educación para que puedan formarse los docentes en diferentes niveles. Eso me parece que es un perfil fundamental. Espera, Perico, porque hiciste una división recién. Si yo lo recibo, sea lo que sea, y le pongo el sello que lo editó Homo Sapiens, es un trabajo de imprenta. ¿Dónde está el trabajo del editor? No, el editor, por ejemplo, en el caso de los libros de educación, de formación docente, muchísimas veces, por ejemplo, este es un libro que para mí, dentro de los de educación, es un libro que tiene que ver también, donde marca una impronta. Efemérides en la memoria. Bueno, Efemérides en la memoria, los autores son de la Secretaría de Derechos Humanos y Memoria de La Plata, de Provincia de Buenos Aires, y
tiene que ver con poder trabajar lo que fueron hechos como el 24 de marzo, sí. Es decir, el golpe de Estado, Malvinas 2 de abril. y la noche de los lápices, para trabajar con los docentes y los chicos en las escuelas. Entonces, para mí eso tiene que ver con algo importante. Entonces, ese libro a uno se le ocurre. A veces que se te ocurre, quiero editar sobre, no sé, sobre mapas conceptuales en su momento. Bueno, entonces buscabas al autor y buscabas. Muchas veces después, con el tiempo, y hoy pasa eso, tenés directores de colección. En educación tenemos varios. Entonces, ¿qué ocurre? Esos directores de colección, por ejemplo, Laura Pillu, que dirige la colección de nivel inicial, que tiene más de 30 y algo de títulos publicados, esa colección, que se trabaja en la mayoría de los profesorados, no solamente de Argentina, sino de América Latina, y en España también hemos coeditado esos libros de esa colección. Ella, la directora, es la que de alguna manera te sugiere, después uno decide, pero generalmente, si el director de colección está muy consustanciado y lo hace bien su trabajo, es muy difícil decirle que no cuando te trae un libro sugerido para la colección. Espera, déjame preguntarte, el director de edición, ¿está bien? De colección. De colección, está bien dicho, el director de colección. Sí. ¿Sería como el curador de una muestra? Parecido, es el que de alguna manera elige para esa... Tengo varios directores de colección, entonces que elige para esa colección que definimos en su momento, elige qué libros se publican en esa colección. Por ejemplo, esto tiene que ver con otro de los perfiles de Homo sapiens. El portador Marcelo Escalona. Claro, nosotros decíamos formación docente, educación, pero también tenemos todo un perfil de ciencias sociales, es decir, libros de sociología, de política, de psicoanálisis, pero esa parte, comunicación social, comunicación estratégica, eso de alguna manera seguimos editando, pero en menor cantidad. Sí tenemos un perfil muy fuerte de todo lo que tiene que ver, que uno se identifica con eso, con Rosario, con nuestra ciudad. Tiene que ver con la historia de la ciudad y la literatura que se produce en esta región. Sí. Entonces, Marcelo Escalona es el director de una de las colecciones más completas, creo que hay, o que se ha logrado en literatura. Él dirige la colección, aparte de ser uno de los autores importantes de la colección. Marcelo Escalona ha hecho un trabajo con la colección de Ciudad y Orilla muy importante. Ahí han editado Alma Maritano, Rafael Yelpi, Abonicio, Patricia Suárez, bueno, Daniel Birguet, autores, Roberto Retamoso, autores emblemáticos de nuestra región y también gente más joven. Entonces me parece que ahí el que de alguna manera decide es Marcelo, me lo presenta, pero generalmente una vez que ya eligió, vamos por ese lado. Ahora, también para esa colección llegan muchísimos manuscritos. Claro. Entonces no se publica todo, vos no podés publicar todo.